Hola, ¿qué tal, Icanic Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Hoy me tengo que poner un poco serio porque os quiero contar la historia de Álvaro. Álvaro es un niño de 8 años de un pueblo de Utrera, de la provincia de Sevilla, aquí en España. Hace una semana un instalador amigo mío se puso en contacto con nosotros para contarme la historia de este niño. Álvaro tiene un problema y es que sufre una enfermedad rara. De estas enfermedades raras que ningún país del mundo va a invertir nada de dinero en su investigación porque existen muy pocos niños en el mundo que tienen este tipo de enfermedad. Esta enfermedad rara se llama NACC1 y existen menos de 30 niños en el mundo que tienen este tipo de enfermedad. En el mundo solamente hay un equipo de investigación muy pequeñito formado por 2 personas que investiga día a día sobre qué tipo de enfermedad es y cómo se puede o curar o mejorar la calidad de vida de estos niños. Bueno, pues este equipo de investigación está en Estados Unidos y la gran suerte es que existe este equipo de investigación porque los investigadores son los abuelos de un niño que también tiene esta enfermedad en los Estados Unidos. El instalador que se puso en contacto conmigo le vamos a poner nombre. Se llama José Luis y es de la empresa JMS Instalaciones. A José Luis se le ocurrió de que los sistemas domóticos podrían ser de gran ayuda para mejorar la calidad de vida del niño y para entender también su enfermedad. Ni que decir tiene que también ayudaría en el día a día de los padres, en el cuidado no solamente de Álvaro, sino también de los hermanos menores de Álvaro en el entorno familiar dentro de la casa. La próxima semana vamos a ver una saga de tutoriales donde os mostraremos la historia de Álvaro, el cómo conocimos a sus padres y cómo fuimos capaces de diseñar un proyecto que fuera capaz de mejorar la calidad de vida y de entender mejor su enfermedad. El mayor problema de todo esto es que pasar de un proyecto en papel a convertirlo en realidad se necesita mucho dinero para poder costear el equipamiento tecnológico que hay que dotar en la casa para poder hacer este proyecto. Pero nosotros no nos hemos desanimado y hemos pedido ayuda y colaboración a fabricantes, distribuidores y empresas para que nos puedan ceder el equipamiento que no hace falta para poder convertir en realidad este proyecto. Y si lo consiguiéramos, habremos ayudado a un niño que por su rara enfermedad nadie va a hacer nada por él. Esta es la historia de Álvaro. También la historia de sus padres, que se enfrentaron a un gran desafío con la mayor de sus sonrisas. Hoy quiero contaros esta historia que espero acabe en ser el mejor proyecto de automatización para el cuidado de un niño con una enfermedad rara. Comenzamos. Vale. Bueno, a mí lo que me gustaría en primer lugar que me contaseis cómo es un día a día vuestro, normal, convencional, pero intentar ser muy detallistas en todo. Es decir, no saltéis espacios de tiempo. Lo quiero saber todo, paso por paso, minuto por minuto, si puede ser. Desde que te despiertas hasta que te acuestas o todo. Él es Álvaro. Muy bien. Él es Álvaro, ¿vale? Aquí Muy lo bien, muy bien. tenemos que linchar. Hoy tiene un mal día, mira. Ya lo tenemos que tener al lado hoy porque tiene un día regular. Hoy Ya, tiene un día regular, ¿no? Bueno, Porque está, bueno, está ahí con algún dolorcillo que le da de vez en cuando. ah, claro. Y Sí. claro, él no se puede expresar, no te puede decir dónde le duele, entonces te sientes... Nada. Claro, es que Álvaro es dependiente total. Ajá. En todos los sentidos. Él no puede andar, no puede hablar, no puede... Cógelo a ver si... entonces, le tenemos que ayudar hasta para hacer caca, le tenemos que ayudar porque necesita estimularlo, ¿vale? Entonces, nosotros, no sé por dónde empezar, cómo explicarte. Bueno, Pues mira, nosotros día a día con él, ahora mismo con esto del COVID. Un momentito, chicos, un momentito. Tu marido yo sé que se llama Víctor. Sí. Tu niño, Yo Álvaro. soy Isma. Tu Isma, vale. ¿En casa solamente vivís vosotros o tenéis algún familiar viviendo con vosotros? Ahora mismo estamos nosotros viviendo con mis padres porque nos estamos haciendo la casa. Vendimos Vale. la otra casa que teníamos, Vale. pero vamos, viviremos nosotros 5 nada más. Sí, que no hay a lo mejor ningún abuelo que viva con vosotros No. porque el abuelo... Vale, perfecto. No. Ahora, vamos a empezar desde el momento en el que se levanta. ¿Quién es el que se levanta primero? Bueno, nos levantamos los dos, él va A a la misma trabajar. hora. ¿A qué hora Sí. os levantáis?
8. A las 8, 8 menos 10 o A por las ahí. 8 menos 10. Vale, a las 8 menos 10, ¿cuál es la rutina? Cuando os levantáis, ¿cuál es la rutina que hacéis? Bueno, él se prepara para ir a trabajar y se va a ver a Álvaro, le da la medicación a Lo primero Álvaro. la medicación de Álvaro, porque Álvaro la mayoría de las noches no duerme. Entonces, pues necesita mucho de la medicación, se le da medicación por la noche y por la mañana, y por la mañana parece como que se le está pasando efecto y ya necesita medicación a esa hora. Entonces, lo primero que hace es darle la medicación a él. Lo primero es, nos levantamos y nos vamos directamente al cuarto de Álvaro a darle la medicación. Vale, una vez que se levanta, él le da la medicación y yo me pongo a preparar el desayuno para María, prepararle las cosas para ella para el cole y su maleta y todo eso. Cuando vamos a llevar ¿cómo habéis dicho? María al cole. María. Ustedes os tenéis que llevar a Álvaro también al cole. Es decir, Isma, ¿tú tienes que llevarte también a Álvaro al cole? Claro, ahora mismo no, Porque estamos en casa porque de... estamos en casa de los abuelos. Por eso te levantas a las 8, si no te tienes que levantar más temprano. Claro, cuando era... No, cuando estaba Álvaro, ella quedarse con Álvaro y yo llevar a María y él tiene que entrar más tarde, Vale. a trabajar, Vale. para que no, cuando me tengo que ir yo antes, ella tiene que depender de levantar a Álvaro para llevar a María. nosotros nos hemos organizado de manera que yo estoy por la mañana, yo trabajo por la tarde y él trabaja por la mañana. Así yo puedo estar con Álvaro por la mañana. No, yo Y no. él puede, porque Álvaro no va todos los días regularmente al cole porque tiene muchos días malos. Él puede estar 3 o 4 días bien y luego 3 o 4 días mal. Una preguntilla. Esto va a ser ya un caos. ¿Cómo vestís ahora mismo a Álvaro? ¿Qué lo hacéis? Encima de la cama, Álvaro sobre la cama le quitéis la ropa y le ponéis la ropa, ¿no? Sí, sobre la cama. Estamos buscando, ahora cuando hagamos la casa, pues entonces queremos adaptarlo todo un poco más, porque ya cuesta mucho trabajo vestir a Álvaro sobre la cama. Entonces la idea es o ponerle una cama más alta o poner un cambiador más alto en su cuarto, que podamos cambiarlo, porque ya cada vez cuesta más trabajo en la cama. Vale. ¿Álvaro lleva pañales? Sí, Sí. ¿verdad? Vale. ¿Va a llevar siempre pañales? Siempre. Vale. Álvaro no va a utilizar un servicio, él no va a poder hacer... Vale. El tema del cambio, el tema de cambiar los pañales lo hacéis por horario, es decir, ustedes estimáis cada 2 horas mirarle y si se ha hecho pipí cogéis y le cambiáis. Es decir, ¿cómo estimas que puede haberse hecho pipí? ¿Cómo lo haces eso? Sí, más o menos tenemos una hora por la mañana cuando se levanta, al mediodía le miramos, luego por la tarde, vale. y luego la noche. Hay veces que, porque Álvaro, por ejemplo, la orina... Iba a decir que eso que... Álvaro tiene un problema. Tiene un problema con la orina. Y es que hay épocas que retiene mucho la orina, vamos, que puede estar hasta 2 días sin orinar. Tenemos que estar tocándole, haciéndole masaje para que pueda hacer... Y luego vienen los días que hace mucha orina. Y tenemos que estar cambiándole a cada instante porque en una orina que haga le sobrepasa el pañal, porque claro, tiene tanto acumulado que le sobrepasa el pañal. Entonces depende, ahora lleva una época que está controlando bastante bien eso y no estamos teniendo retención de orina. Eso es típico de su enfermedad, vamos, que no es algo de Álvaro, es típico de su enfermedad. Una pregunta, ¿Álvaro os conoce? Creemos que sí. La verdad es que todos los médicos nos preguntan. Oye, Los médicos... Chicos, una pregunta. Perdonad que a lo mejor no os sintáis mal por las preguntas que estoy haciendo. No quiero darle vueltas a lo mejor a una pregunta, hacerla de distintas formas, porque realmente lo que quiero saber es eso. Entonces, necesito esa información para tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que yo voy buscando es que saber si Álvaro se estimula, por ejemplo, frente a colores, frente a formas, frente a sonido. Entonces, por eso te he preguntado, ¿él os reconoce la cara? Sí, verá, es difícil saberlo y decírtelo con seguridad, porque Álvaro no puede comunicarse con nosotros solamente a través del llanto y la mirada, ¿vale? Entonces, cuando él está bien, yo creo que nos reconoce... Y a la hermana es escucharla y reír.
Eso es importante, es decir, el tono de la voz que ustedes le habléis, exacto, en cuenta que él reacciona, de que él conoce. Sí, pero es como haya dicho, como tiene que estar en época que le está bien, porque hay épocas que está mal, la crisis, ahí está, no, como que no reacciona a muchas cosas, entonces... Él solo llora, pero por ejemplo Álvaro, los sonidos lo estimulan mucho. Él sigue, cuando está bien le encanta escuchar música, le gusta escuchar a la gente, le gustan los sonidos. En cambio, cuando se está poniendo mal, no soporta escuchar ningún sonido. Necesita estar solo. ¿Que le gusta escuchar a la gente o no quiere sentirse solo? Bueno, yo creo que le gusta, sí, le gusta saber que estamos alrededor. Está rodeado a lo mejor. Sí, sí. Vale. Le gusta. Vale. Cierra. Sí, él le gusta mucho estar con gente, le gusta el contacto físico con nosotros, le gusta que le acaricie, le gusta que le toque, le encanta a la hermana cuando se acerca. Pero entonces, por ejemplo, él se queda dormido en donde estáis ustedes. Si él está en el sofá y os escucha, ¿os habéis dado cuenta si él se queda dormido o se queda más tranquilo dormido en un sitio donde os está escuchando a vosotros que a lo mejor solo en su habitación? Para dormir prefiere estar solo. La tranquilidad de no escuchar nada. La tranquilidad de no escuchar nada lo relaja mucho. Como que si es verdad que hay cuando épocas está bien, en realidad cuando él está bien, cuando está bien y tú lo tienes nosotros. encima, se te queda dormir. Se puede dormir, si tiene sueño se duerme, no le molesta, pero por ejemplo en las crisis cualquier sonido, cualquier estímulo, cualquier cosa le produce que vaya esa crisis jamás. Álvaro ha llegado hasta 4 días sin dormir absolutamente nada. Y nosotros pensábamos que era mejor estar con él encima, darle, cogerlo, intentar calmarlo, echarnos con él. Y hasta que un día nos dimos cuenta que Álvaro se iba relajando cuando estaba solo. Cuando no escuchaba nada, cuando estaba todo tranquilo, todo oscuro, él se iba, poco a poco los estímulos le iban bajando y él conseguía calmarse y conseguía dormir. Eso ahora lo controlamos muchas veces. Antes tenía muchas náuseas y vomitaba muchas veces, se atragantaba solo con su propia saliva, se atragantaba. Eso nos daba miedo dejarlo solo. Y entonces solo. nos daba pánico dejarlo solo. Y entonces él, a lo mejor cuando te levantas por la mañana y lo ves y al tú moverlo, es cuando él le produce las náuseas. Si él está quieto, no tiene náuseas. Entonces él cuando tiene náuseas no se mueve. Entonces cuando tú te acercas y lo mueves y tiene la arquea, pues ya sabemos que ese día puede estar vomitando, entonces estamos continuamente con él. Vale, la profesora de educación especial, ¿cómo lo está estimulando en clase? ¿Qué hace? ¿Qué utiliza? Ellos ¿tienen algún tipo de programa o algo específico para él para poder estimularlo? No, ellos trabajan muy manual con él. Él trabaja mucho los tactos, el seguimiento visual y más que nada trabajan de esa manera. Vale, ¿el seguimiento visual qué te refieres? ¿A luces? ¿A objetos? Sí, le pone colores, sonidos. Le pone las luces, los sonidos, el hablarle ella desde un lado, desde otro, para que él vaya mirando. De eso él va a un centro, tiene sesiones, ¿no? Y es totalmente la que le da de las sesiones, nos dice, hoy es que otro niño, otro niño, hoy lo ha hecho todo, hoy sí que todo, no sé qué. Muy bien, lo ha seguido. Hay días que lo hace todo. El día que no tiene ganas, olvídate. Viene la profesora y nos dice, bueno, ha estado ahí, pero ha sido muy forzado. Porque él tiene muchos ciclos. Muchos bárbaros en uno, siempre decimos Conforme van pasando los meses, notáis que él, aunque tiene el problema que tiene, algo, aunque sea poco, pero él va madurando. No, en Álvaro no notas que vaya peor, pero tampoco consigues un avance importante. Él se mantiene siempre más o menos en la misma línea. Un avance puede ser importante que a lo mejor una voz que no conozca, si ahora llega otra persona nueva, él reconozca esa voz, por ejemplo, de forma rápida. Eso puede ser a lo mejor un acto de madurar. No estoy diciendo que haga una operación matemática, pero sí, claro, que tú veas que vamos avanzando. Es decir,
que no es algo... yo estoy pensando ahora mismo en saber si tengo que diseñar algo que se tiene que mantener fijo en el tiempo o que tiene que evolucionar en el tiempo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que tú estés cambiando a tu hijo con la edad que tiene y el peso que tiene ahora mismo en la cama, a que lo tenga que cambiar con 18 años. Entonces, sí, tú seguramente dentro de un tiempo tendrás que cambiar el mobiliario y tal y cual. Cuando tú estás diseñando un software, estás diseñando algo, si tú piensas que vas a tener una evolución en el tiempo, no vas a estar cambiando software cada 6 meses o cada 9 meses. Entonces, tienes que pensar si eso está a lo mejor en un nivel 1 y mañana el programa solo va a pasar a un nivel 2 porque ya necesite otras cosas donde se le propongan más retos, más... No sé, por eso era preguntaros. ¿Ustedes veis o han dicho los médicos que el niño, por poco que sea, pero va a ir, llámese, ahora mismo a lo mejor las caras, la luz, es que no soy especialista en esto de eso, sí, tiene que ver un neurocirujano de esto, ¿cómo se llama? Un neuropsicólogo. O un psicólogo, pero yo entiendo que a lo mejor él, conforme se vaya haciendo más grande, habrá cosas que antes no hacía y ahora lo vaya haciendo. ¿Eso ustedes lo habéis notado o lo habéis notado siempre igual, todo igual? En el caso de Álvaro yo creo que todo es todo igual, ¿no? A día de hoy no sabemos que no sigue reconociendo a sus personas más, a los más cercanos nos sigue reconociendo, porque es verdad que él escucha la voz de la abuela o me escucha a mí o la hermana o a su padre, pero luego a partir de ahí tampoco él, por ejemplo, su casa siempre sí la reconocía muy bien. Pero a partir de ahí, Álvaro, la evolución yo creo que sigue siempre en la misma línea. Y hablando porque tenemos un grupo de Facebook, somos muy pocos casos en el mundo. Álvaro, único en España, Álvaro. Y somos bueno, ahora hemos llegado creo que a 30, pero hace 2 años cuando descubrimos el diagnóstico de Álvaro, habíamos 10 nada más. Entonces... sí es verdad que van apareciendo niños que son mayores y los padres pues tampoco, eso nos dicen que más o menos siguen en la misma línea, que no hemos alcanzado hitos muy, muy elevados. El problema de ellos es que tienen unos ciclos tan continuos y tan fuertes, unas crisis tan continuas y tan fuertes que creo que interrumpe su desarrollo. Cuando Álvaro puede trabajar 2 días muy bien, al tercero le viene la crisis y lo desconecta durante 4 o 5 días. Y la crisis además lo deja destrozado y se queda a lo mejor 2 días o 3 que está totalmente dormido. Entonces es muy difícil el conseguir con ellos un avance, aunque sea un pequeño avance, pero la verdad es que nos centramos tanto en que se encuentre bien, en que no tenga esas crisis y en que él esté tranquilo, que al principio cuando era más pequeño era, venga, vamos a terapia, y al final lo teníamos que, estaba siempre con las crisis fuertes, al final no conseguíamos que él estuviese bien. Vale, bueno, vamos a ver a lo de antes. Entonces hemos dicho que Víctor se va al trabajo. Inma deja a María en el cole, deja, en el mejor de los casos, deja también a Álvaro en el cole, ¿no? Ella vuelve a casa, hace las cosas de la casa rápido, después va a recoger a los niños al cole, ¿no? Sí, recogemos a los dos. Les pone de comer a los dos. Bueno, María entiendo yo que a lo mejor comerá solita, ¿no? Sí. Le damos de comer a Álvaro. Entiendo que en esa entremedia después llegará Víctor. ¿Coméis juntos o coméis separados? Comemos juntos siempre. Intentamos juntos para intentar hacernos lo más fácil todo. Vale, una vez que estéis comiendo juntos, mientras pasamos al siguiente paso, los niños, ¿dónde están? ¿Qué hace? La niña jugará en su cuarto y Álvaro, ¿qué hace? ¿Dónde está Álvaro? Álvaro está en su carro sentado o en una cuna tumbado, en una cuna portátil que le tenemos, tumbado, que hay veces que se cansa de estar sentado y él tumbado tiene más libertad de movimiento que sentado. Vale, entonces él protestará o algo para decirte, ya estoy cansado de estar sentado, sí. Protesta, tú te se menea mucho, se estira. Claro, y tú dices, ya lo que quiere es estar más cómodo en otro sitio. Luego
termináis de comer, recogéis la cocina, tal, y entonces es cuando cambiáis el turno, es decir, Inma se va a trabajar. Yo me voy a trabajar. Él se queda con los niños. Él le da la merienda a los niños, ¿vale? Sí. Álvaro, cuando tú estás cocinando, haciendo la merienda o haciendo algo y Inma no está en casa, ¿Álvaro está en el salón o Álvaro te lo llevas en la trona a la cocina? En el otro cuarto era, en el otro, porque volvemos a lo mismo. Ahora, como estamos en casa de mi suegro, es dejarlo con mi suegra, que está siempre allí con nosotros, ¿no? Volvemos a cuando estábamos viviendo solos. Que era antes lo muchas veces por no llevarlo a la cocina, pero ahora en la casa, pero por no llevarlo a la cocina porque era poco tiempo, porque ibais a estar sí, además era claro, no era claro. El carro era como que no lo teníamos siempre en el salón, lo teníamos en una trona que había allí. Entonces, para no montarlo en el carro, llevarlo, vale, al final lo dejábamos allí. Vale, es que, lo que hemos hecho ahora es más fácil. Hemos metido la cocina en el salón. Hemos puesto todo juntos para tenerlo siempre visualizado. Tú eso y tú eso los estás haciendo porque te quieres quedar tranquilo porque no lo ves. Claro. Exacto. Vale. Siempre. Ahí es donde yo quería ir. Es decir, tú te lo llevabas a la cocina cuando el tiempo era más, por ejemplo, si te tienes que poner a hacer no una tostada, no calentar un vaso de leche, que es 1 minuto, que no te importa en 1 minuto ir y dejarlo allí, pero si te tienes que poner a pelar patatas, que a lo mejor te tiran media hora, no lo vas a dejar allí. Te lo llevas eso era llevarlo a la puerta para que tú desde la cocina de la puerta lo estás bicheando. Porque tu inquietud era que estaba fuera de tu campo de visión, que no lo veías. Al final lo que hacía era ir 20 veces. Entonces, estamos en el momento en el que Inma se ha ido, tú haces la merienda de la niña, Álvaro también entiendo que algo le darás de picotear a la hora de la merienda, le dará algo de comer. Un bibi, una fruta. Ahora llega la parte de que entiendo de que antes de que venga Inma del cole, a lo mejor pasamos a la hora de los baños. ¿Los baños se baña primero la niña o no? No se baña la niña. Llego yo porque tengo... los dos. Tenéis que estar los dos. Yo tengo reducción de jornada por lo de Álvaro. Vale. Entonces, a la hora de los baños ya estamos los dos. Depende, porque había días que llegaba tarde y tenía que bañarlo. Que lo he llegado a bañar, sí, me era un día a la semana, pero ese día era... Vale, y cuando mete la hamaca dentro del cuarto baño y... Exacto. Me tienes que meter, para bañar a María, tienes que meter a Álvaro en el baño, tú bañas a María. Si estamos en invierno, cierran la puerta del cuarto baño y estáis los 3 metidos en el cuarto baño. Es correcto, ¿no? Y los 4. Los 4. Porque el problema que tienen ellos es que Álvaro no puede decir si tiene frío o tiene calor. Entonces, han buscado un sistema tanto de ventanas y demás para aislar térmicamente la vivienda, como además un sistema de aerotermia para poner una temperatura agradable en toda la casa para que Álvaro esté en esa temperatura de ni frío ni calor. Tener una temperatura ambiental agradable. Aparte de eso es el miedo que nos da porque Álvaro, al dejarlo solo, como hemos dicho muchas veces, como hemos estado contando, y él se mueve mucho, Álvaro no se puede tapar. Nosotros no podemos dejar a Álvaro en una habitación con una sabanita puesta porque es capaz de reliarse y ahogarse. Claro. Entonces Álvaro duerme sin sábana arriba. Tiene que estar totalmente la habitación climatizada. Ahí está, nosotros gastábamos un dineral en luz porque le teníamos puesto un radiador en invierno, como no se puede tapar, un radiador de aceite toda la noche, y si estaba malo, que estaba el día de la habitación todo el día, nosotros hemos llegado a pagar una burra de luz, 400 euros de luz, por tal de tener a Álvaro bien acondicionado, porque yo en la habitación, en el salón también. Sí, pero... Porque, por ejemplo, él... Es lo que nos pasa ahora en casa de mi madre, ¿no? Pues tenemos la típica mesa camilla, ¿no? Con la estufa, el radiador abajo. Y claro, de pronto tú lo ves que tienes frío, lo tapas y te acercas a él y estás chorreando en sudor. Claro, porque tú llegas a un momento en que tienes calor y coges y te destapas, o lo pones más, la estufa la pones un poco más floja. Pero claro, él no se destapa ni se puede retirar y entonces te acercas un momento y de pronto lo ves que está sudando y lo destapas y ya se queda helado y lo vuelves a tapar. Así que para nosotros era fundamental tener la casa, el ambiente con una temperatura adecuada para él. Os voy a hacer otra preguntilla antes de continuar, que si no se me va a ir. Ahora volvemos a donde nos hemos quedado, que estábamos en los baños, ¿vale?
¿Se os ha ocurrido colocarle a Álvaro un reloj inteligente? De estos que mide las pulsaciones.